Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un estudio más aquí en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Betel de Los Mochis. Sean todos muy bienvenidos. Es una mañana muy agradable de domingo de noviembre. Muchas gracias a Dios por un día más de vida. Le recomendamos que no se pierda esta serie de estudios del libro de Romanos. Hoy iniciaremos con el capítulo 2 de Romanos, titulado Todos somos culpables y Dios juzga correctamente. Es decir, todos somos culpables y Dios hará un juicio justo. De manera que Dios estableció un día en que Dios juzgará a todos los hombres, ¿no? Dice la Escritura que está establecido para todos los hombres, para todos nosotros, que muramos una sola vez y después vengamos a juicio. Sean todos bienvenidos al estudio de Romanos capítulo 2. Damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Israel Rábago. Bienvenido, Dios te bendiga. Pastor Cifredo Varela, nuestro pastor de la Iglesia Bautista Betel. Bienvenido, pastor. Gracias. Y pues sean todos bienvenidos a esta escuela dominical, este domingo 8 de noviembre. Por cierto que el jueves pasado fue cumpleaños aquí de Eduardo, así que hermanos pueden felicitarlo y se reciben regalos también, ¿verdad? Sí, todavía se aceptan. No importa que esté un poquito atrasado, no hay problema. Gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Y ahora está con nosotros también Israel Rábago. Es una bendición, así que le animo a que tome su Biblia, la abra ahí en Romanos capítulo 2. Estamos, recuerde, estudiando la Biblia y ya estamos en la carta de Pablo a los romanos. Sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Dios les bendiga. Sí, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es que me quedé pensando cómo empieza el libro. Pues me gusta mucho el libro de Romanos porque en el 1 y en el 2 del 1 nos dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Sí, exactamente lo que vamos a ver esta mañana, sí, es el Evangelio de Dios, por esta epístola que nos trae Pablo en esta mañana, por medio de aquí de mis hermanos en Cristo y su servidor. Vamos a tratar de estar hablando de esta preciosa enseñanza que nos trae esta epístola, ¿sí? El que había prometido, dice en el 2 del 1 todavía, el que había prometido antes por promesa en las Santas Escrituras, o sea que aquí está dando cumplimiento al Evangelio, sí, que ya se les había prometido antes a los antiguos, sí. En este libro se resume el Evangelio de Jesucristo, sí, y nos deja claro mucha doctrina hay en esta mañana, sí. En el 2, que es el estudio que vamos a tomar esta mañana, dice: por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esta es la enseñanza, yo creo que contiene todo el capítulo 2. En el 1 arranca siempre desde el 1, dando una enseñanza completa, así no nos podemos excusar nosotros. Quien quiera que seas tú, hombre, dice, primero el hombre, la palabra hombre es muy genérica, ¿verdad? Cuando está hablando de hombre, aquí se refiere a hombres y a mujeres, pero después lo que me parece interesante de aquí, que lo hace personal. Después dice, tú que juzgas, dice, o sea, está hablando por mí, por el pastor, por Eduardo, por Edgar, por los que me están viendo, dice, ya nos ponen en este ajuste, porque primero la palabra es genérico, tú hombre, pues hombre o mujer, ¿verdad? Pero ahora tú, la palabra tú, encierra el fogonazo que nos avienta aquí el apóstol, sí, para señalarnos, sí, que no debemos de juzgar, porque nosotros no nos podemos excusar, sí, de nuestros problemas, de nuestras maneras, nuestras conductas incorrectas de proceder, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a dar lectura, si gusta usted acompañarnos. Vamos a iniciar leyendo una porción del capítulo 1 para introducirnos de lleno al estudio del capítulo número 2. Si no tan amables, acompañarnos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el... Yo creo que del 18 hasta el 23. Vamos a leer del 18 al 23. Si son tan amables, acompáñenos. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice la Escritura así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Escritura deja evidenciado el corazón del hombre. Si bien aquí, esta es una carta que el apóstol Pablo manda a los cristianos que están en Roma. La preocupación en el corazón del apóstol Pablo era que ellos entendieran, poder predicarles el evangelio. El ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo fue precisamente predicar el evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra, y ir principalmente a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío. Sin embargo, esta es una iglesia en la que está conformada en gran parte por gentiles, por personas que no eran judíos, así como nosotros, y también por judíos. Y el apóstol Pablo da un mensaje claramente: la ira de Dios ha sido revelada contra toda persona que se opone a obedecer a Dios, contra toda persona, dice la Escritura, que detiene con injusticia la verdad, que cambia la verdad por la mentira, que aún conociendo a Dios, conociendo todo lo que Dios es, lo invisible de Dios, conociéndolo por lo visible, por su creación, por lo que Él ha hecho, aún así, vamos a decirlo de esta manera, se hacen como de la vista gorda, o hasta niegan la existencia de Dios, ¿no? Y Dios, por esa misma, por no querer reconocer a Dios, Dios mismo los entregó en todo tipo de pecados, ¿no? La Escritura nos señala muchísimos en el capítulo 1, mentiras, inmoralidad sexual y todo tipo de pecados, y empieza el capítulo 2 diciendo: por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay excusa, todo mundo, el veredicto es: todo mundo conoce a Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2 de Romanos 1. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, no hay excusa, no hay quien nos libre del justo juicio de Dios. Todos seremos juzgados según la palabra de verdad, la palabra de Dios, la ley de Dios revelada en las Escrituras. Y el hecho de que podamos observar el mal en algunas otras personas y que inclusive nos atrevamos a juzgar, lo único que hace es que nos trae mayor condenación y demuestra la hipocresía, porque aún juzgando, dice la Escritura: oh hombre, tú que juzgas a otro por el mal, aún crees que vas a ser librado de ser juzgado, y aún esto más bien demuestra o evidencia tu hipocresía, porque juzgas por alguien que hace un mal, pero tú haces lo mismo, ¿no? ¿Quién podrá escapar del juicio de Dios? Romanos 1, versículos del 1 al 3. Y me parece que en aquel tiempo como ahora sucedía lo mismo que sucede ahora en nuestros días. De repente podemos creernos tan justos o tan perfectos que caemos precisamente en esto que caía en aquel tiempo, en juzgar a los demás. Me parece que aquí Pablo está escribiendo directamente a los judíos, porque acuérdense que los judíos tenían la sensación de que ellos eran los únicos que estaban elegidos para salvación, y además eran muy legalistas, sobre todo los fariseos también, y muy legalistas, y entonces juzgaban a los demás por cualquier cosa, entendiendo que había que la cultura grecorromana era mucha influencia para toda la gente de ahí, y esto estaba sucediendo como en nuestros días. De repente creemos que porque ya somos creyentes, ya somos perfectos y que podemos estar juzgando a los demás, y me parece que esta enseñanza nos debe mover a no juzgar, sino entender que nadie tiene excusa. Ahora, en cuanto al conocimiento del Señor, definitivamente que los seres humanos no pueden excusarse con la idea de que es que yo no sabía que existía un Dios,
cuando lo veamos en toda la naturaleza reflejado al Señor. Y ahorita en nuestros días, pues sobre todo aquí a lo mejor en nuestro contexto, me parece imposible que no haya alguien que no haya escuchado el Evangelio, así que no hay excusa. Y yo creo que la enseñanza en estos versos es pues que no podemos juzgar, más bien tendríamos que analizar nuestra propia vida y ser de ejemplo a los demás, vivir como Jesús vivió, mostrar a Jesucristo, para que en vez de juzgar a otros, mejor hay que llevarles el Evangelio. Y entendiendo pues que todos, dice la Escritura, que todos somos pecadores, pues nadie tiene excusa, nadie puede decir, no, es que yo no sabía, o es que yo no, o sea, todos somos pecadores, aún siendo creyentes, habiendo sido justificados por el Señor. De cualquier manera no podemos juzgar a los demás, porque tendríamos que ser perfectos y no cometer pecado para poder juzgar a otros, y eso solamente Jesús. Y Jesús mismo, Él dice en la Escritura que no vino a juzgar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por Él. Sí, aquí en esta mañana lo que podíamos estar tocando es una palabra que la vamos a encontrar muy recurrente, es moralista. Si usted cree tener un estándar de moralidad muy alta, definitivamente puede darse la situación en su vida de estar juzgando a los demás, porque usted se cree o nos creemos, para incluirme a veces, que nuestra moral es de un alto grado, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver a los demás por nuestros hombros o abajo de nosotros. Y aquí la explicación que nos está dando el apóstol Pablo es de que esa conducta, ¿sí?, es errónea, porque si tú te estás comparando, ¿delante de quién te estás comparando? Con el de la esquina. Pues tratamos de compararnos siempre con los menores, pero la comparación perfecta sería compararnos con Dios. Entonces por eso la moral aquí queda rebasada, destruida. Fíjese que en la experiencia que tengo yo de cuando voy a ganar almas, ¿sí?, la persona más difícil de ganar en mi experiencia para Cristo, ¿sí?, es aquella persona que se siente buena. Que la persona que se siente buena se cree que ya está justificada, que no ocupa más, porque se consuela con su moral, con su autoestima, ¿sí?, con su forma de conducirse, pensando en su cabecita que con lo que está haciendo va a heredar el reino de los cielos. Sí, entonces nos viene una pregunta que plantea el apóstol Pablo, que evidencia: ¿podrá alguien escapar del justo juicio de Dios? Esa es la pregunta de estos versículos, y es una pregunta bien interesante y que todos deberíamos de plantearnos. Bien, si vamos a todos algún día a ir al tribunal de Dios y vamos a ser juzgados, solamente pueden encontrar dos veredictos: culpable o inocente. Culpable o inocente. ¿Seremos hallados culpables o seremos encontrados inocentes? Dice la Escritura en segunda carta a los Corintios 5:10, el mismo apóstol Pablo dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. También el autor de Hebreos, en Hebreos 9:27, nos dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En Hechos, capítulo 17, verso 31, también la Escritura nos dice: porque el Señor, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, en toda justicia, con verdad, rectamente. Va a juzgar correctamente, y Él ha elegido a un hombre, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que ha probado ser el juez justo? Que Dios lo ha resucitado y ha testificado ser el Hijo de Dios. Dios mismo, el Dios encarnado, Cristo, será nuestro juez en el día del juicio. Para cerrar este primer bloque, yo cierro con una pregunta. ¿Qué será para ti Cristo cuando llegue ese día? ¿Será tu juez o será tu abogado? Dice la Escritura en Romanos capítulo 2, estamos estudiando el capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 4 al versículo 11. Con lo que acabamos de leer, ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 4 en adelante:
o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay favoritos para con Dios. La muestra más grande de amor que tenemos es el sacrificio de Cristo, el propósito de su bondad, de su amor, de su paciencia, de su generosidad, de todo lo bueno que Él ha sido, porque Él lo ha mostrado en el sacrificio de su propio Hijo. Él, el Señor, dice la Escritura que aún mandó a su propio Hijo lo más valioso que Él tenía. Dice la Escritura que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino y se hizo hombre, tomó forma de esclavo, de siervo, de humano. Esto de por sí ya fue una humillación, y no conforme fue a la cruz como un pecador, fue tratado como el peor criminal, pero no por sus propios pecados, porque era sin mancha y sin pecado. Sin embargo, fue tratado como un asesino, como el peor criminal, porque el Padre, dice la Escritura en Isaías 53, ¿no?, que aunque él era sin mancha y sin pecado, con todo, el Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Sin embargo, dice la Escritura, este amor es atrayente, nos atrae hacia el Señor, ¿no? Si la Escritura, o desprecias que ese amor Dios te lo da o lo ha derramado sobre las personas para atraerles hacia Él mismo. Que este amor, esta benignidad de Dios, esta bondad de Dios te guía o te lleva al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, el amor del Señor nos constriñe, somos esclavos de su amor. Sin embargo, el que desprecie la sangre derramada será condenado, y el que la acepte será justificado, será encontrado inocente, sin importar que sea judío del pueblo elegido por Dios o que no lo sea como nosotros. Es decir, el Señor prometió derramar o ser bendición a través de su Hijo Jesús a todas las naciones entre las cuales nos encontramos, usted y yo. Dice la Escritura que este es el propósito de su bondad, que sin arrepentimiento no podemos recibir ese amor. Cada quien recibirá lo merecido: vida eterna a los que han creído en Cristo Jesús, y condenación a aquellos que lo desechen. Entonces la pregunta, ¿qué esperará? ¿Qué nos esperará? ¿La ira de Dios y condenación, o la honra y la vida eterna? Sí, definitivamente que esto nos debe llevar a reflexionar, porque nadie, dice la Biblia, nadie escapará del juicio de Dios. O sea, todos los seres humanos vamos a estar frente al tribunal de Cristo. La gran diferencia es que unos van a ser juzgados para salvación y otros para condenación. Y es ahí donde la obra de Cristo, es decir, su vida, su muerte y su resurrección, es lo que le da la oportunidad al ser humano de poder ser encontrado justo, pero no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Es decir, Cristo va a ser el abogado de aquellos que creyeron en Él, que depositaron su fe en la obra de Jesucristo, y precisamente a eso vino Jesús, porque la condenación era un hecho para todos los seres humanos. De hecho, la condenación es para todo el ser humano, a menos que crean en Jesucristo. Y esa fue la obra de Cristo, que vino precisamente a Él a pagar el precio. Es decir, Él pagó la consecuencia del pecado, que fue la muerte, pero con su vida Él demostró y cumplió con la ley. Entonces la obra de Cristo implica los 33 años de su vida, su muerte en la cruz como la paga del pecado, y su resurrección como la victoria sobre
sobre la muerte, sobre la condenación. Entonces es un hecho que todos seremos juzgados, pero solamente aquellos que han reconocido en Jesucristo como el único Salvador, que han reconocido su propia vida de pecado y han ido al Señor en arrepentimiento, depositando toda la confianza en el Señor y en la obra de Cristo. Ellos o los que hemos creído somos los que pasaremos a una salvación eterna, y los que no han creído, dice la Biblia, que ya están condenados. Así que hoy es la oportunidad de que si tú estás en esa posición o en ese estatus de condenación porque vives sin Cristo, hoy es la oportunidad que puedes reconocer a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, pero antes de eso tienes que reconocer tu condición delante de Él. Y la Biblia marca que aquellos que no están reconciliados con Dios son enemigos de Dios, y sobre ellos pues va a descargarse toda la ira, y no solamente en la eternidad, sino incluso aquí mismo. Vivir sin Dios y sin esperanza, pues es terrible, ¿no? Es vivir como en la zozobra. Sí, me vuelve a llamar mucho la atención aquí en el 5, en el verso 5 dice, otra vez la palabra tú. Aquí en esta palabra le llega a usted, me llega a mí, nos llega a todos, porque aquí ya es objetiva, es certera, da en el puro centro. Dice, dureza, habla aquí de dureza, por tu corazón no arrepentido. Y de aquí me voy otra vez y dice en el verso 3, dice, piensa esto, hombre, que tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese que si le quitamos nosotros el 4, que si nosotros ignorásemos las riquezas de su benignidad y paciencia que tuvo, ninguno de los que estamos aquí en esta mesa existiera ahorita en la actualidad, porque si Dios de tajante hubiese dicho hasta aquí se acabó mi misericordia, no hubiésemos alcanzado todas estas palabras tan hermosas que nos dan el 3, su benignidad, ¿verdad? Lo bueno que quiere hacer con nosotros, su paciencia, longanimidad, es que persevera haciendo lo mismo. Sí, o dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nos mostramos ignorantes cuando no entendemos, ¿sí?, que Dios nos está hablando aquí a nuestro razonamiento, tener un arrepentimiento razonado, porque dice, pero tú, entonces aquí póngale su nombre, como se llame usted, Sebastián, Archibaldo, Heraclio, X, como se llame usted, póngale su nombre, porque a usted en lo particular y a mí me está hablando, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoramos para nosotros, sí, la ira. Pero como bien dice mi pastor aquí, tenemos la oportunidad, teniendo vida, de reconocer al abogado que quiere llevar nuestro juicio delante del Padre. Ahora déjeme decirle lo que le digo en otras ocasiones. Este abogado tiene vara alta porque su Padre es el juez. Sí, la Escritura nos dice, entonces, ¿qué te espera? Te hago una pregunta, ¿qué te espera? ¿La ira de Dios, la condenación, o la honra y la vida eterna? En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, la Escritura nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y que envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y la respuesta es, ¿cómo podemos escapar de ser encontrados culpables en el día del juicio? ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos nosotros, cómo puedes tú escapar de ser hallado culpable y enviado a condenación en aquel día del juicio? Como hemos leído, está establecido para todos. Vamos a morir y vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y solamente tú piensa, ¿qué va a ser? ¿Qué es hoy y qué va a ser en aquel día para ti Cristo? ¿Va a ser tu juez el que te va a condenar? Mi pastor mencionaba hace un momento, cuando Jesús vino a la tierra, él mismo lo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, no es mi tiempo de juzgar. Yo he venido para que tengan vida, para que sean salvos en mi nombre, por la fe en mí. Sin embargo, cuando la Escritura menciona el día de la ira de Dios derramada, el día del juicio es en aquel momento en que Cristo no viene más a justificar, sino que Él será el juez y ahí va a dar un veredicto a tu favor o en tu contra.
Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos escapar de ser encontrados culpables? Recibiendo su amor, aceptando su amor. La salvación únicamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Salmos 36, versículo 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a las sombras de tus alas, a la sombra del Señor. Y yo te invito esta mañana a que te refugies en el Señor, a que te refugies en su amor. La Escritura nos demuestra que todos hemos pecado. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, todos somos culpables y merecemos ser hallados culpables. Sin embargo, Dios proveyó un medio por el cual todos podríamos ser justificados. Dice la Escritura que en Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Este es mi favorito porque es judío, o este es mi favorito porque no lo es. No, dice la Escritura que así como el judío va a ser juzgado porque tiene la ley y el conocimiento de Dios, así también seremos juzgados nosotros sin ese conocimiento. En Hebreos 9:22 nos dice así: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esa sangre, mi amigo, ya fue derramada hace 2000 años en la cruz. La pregunta es, ¿aceptas el amor de Dios para arrepentimiento? Es decir, una vez que has entendido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, y por todo aquel que se arrepiente, todo aquel que lo recibe, que recibe esa gran muestra de amor, es la gran muestra de amor, es la mayor muestra de amor de Dios hacia la humanidad. La pregunta es, ¿la recibes? ¿Aceptas el regalo de Dios y te arrepientes de tus pecados? Esta es la manera en que podemos responder la pregunta, ¿cómo podemos escapar de ser encontrados culpables? Solamente recibiendo el amor de Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Sí, cuando pensamos en un juicio, regularmente tenemos la idea de que dependiendo de la clase de delitos que cometas es la sentencia que se te da. Pero en este caso espiritual, no es por la clase de delitos, es por el pecado, independientemente del color, del tamaño, de la forma que lo queramos ver. La causa del pecado es la muerte. Entonces el juicio va a ser no sobre cuántos pecados ni qué clase de pecados cometimos, sino por el hecho de estar separados de Dios, es decir, viviendo en base a nuestros propios razonamientos. Y la única manera de poder alcanzar la salvación es a través de Jesucristo. Entonces el centro de todo aquí es Jesús. Él es el epicentro del mensaje que tiene el Evangelio, es sobre Jesús. Él es el único que nos puede llevar a reconciliarnos con Dios. Y esta carta del apóstol Pablo, enviada a los romanos precisamente para que permanezcan en esa convicción acerca de Jesucristo, y que todo lo demás, llámense tradiciones, llámense leyes, pues obviamente estaban involucrados en ellas, porque también los romanos tenían sus tradiciones, tenían sus creencias, y los judíos las suyas. Entonces imagínense una iglesia formada por judíos, por griegos, por romanos, por gente de muchas culturas. Pues imagínense todo lo que podría haber en cuanto a tradiciones, en cuanto a cada quien quiera poner o vivir de acuerdo a sus percepciones. Pero Pablo lo centra en todo acerca de Jesús. No hay manera de escaparse del juicio de Dios. La única manera no de escaparse, sino de ser sentenciados como justos o como salvos, es a través de Jesucristo. Y el mensaje de Pablo es precisamente eso, que esa benignidad de Dios fue mostrada a través de Jesucristo, su Hijo, quien murió por nosotros y resucitó. Les mencionaba hace un momento que se buscó aquí en la tierra un justo que pagara por nosotros. Y no nomás en la tierra se buscó también en el cielo, quien nos justificara a nosotros por tanto pecado. Y recuerdo a Pablo haciéndole comentarios al Señor para que desistiera por lo que iba a hacer, ¿sí? Iba a pasar a ser sacrificado, y al darse cuenta Pedro le instiga, lo motiva o lo quiere motivar a que no vaya, ¿sí? Entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es definitivamente: apártate de mí, Satanás. Si no porque Pedro fuera Satanás mismo, sino por el que le estaba impulsando a tener la ideología esa o el motivo ¿verdad? Fíjese que de no haberse dado este sacrificio, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Los pecados se nos hubieran quedado nosotros añadidos hasta el día del juicio. Pero el Señor Jesucristo baja, ¿sí? Dejando su trono de gloria, vino a nosotros
a nosotros, ¿sí? Para limpiarnos con su sangre preciosa, ¿sí? Se bajó, ahora sí que la palabra la podríamos aplicar bien, se rebajó a nosotros. Él siendo Dios mismo, ¿sí? Agarró y se hizo forma de siervo. El siervo servidor, ¿sí? Desde lo más bajo se puso para ponerse a nivel de cada uno de nosotros, pero con el propósito más grande, que es que derramó su sangre para que por medio de su sangre sus pecados y mis pecados sean anulados, borrados, borrón y cuenta nueva, ¿sí? En nuestro Señor Jesucristo tenemos el abogado excelente por excelencia. ¿Y qué sucede? Tal vez podríamos preguntarnos, ¿y qué sucede con esas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué sucede con esas personas que llevan una vida aparentemente buena, religiosa, se portan bien, tienen buenos hábitos en diferentes aspectos, ¿no? Morales, financieros, no lo sé? ¿Qué pasa con esas personas que tienen cierto conocimiento, mucho conocimiento, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Vamos a dar lectura, si no tan amables, Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Aquí se refiere específicamente a esos judíos poseedores de la ley del conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Es decir, los que se creían conocedores de la voluntad de Dios, conocedores de la palabra de Dios, a tal grado se sienten los maestros del mundo, que todo lo saben, que todo lo hacen bien, ¿no? Diría Jesús, ¿no? Tienen apariencia de piedad, aparentan ser, wow, mira qué bien se ve por fuera, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Su propio conocimiento de la verdad y de los mandamientos de Dios los condena o te condena. ¿Por qué? Porque al reconocer que conoces la verdad de Dios, pero al Dios evidenciar tu desobediencia, ¿no? Te pone exhibido de tal manera que caes en una mayor condenación, porque aún con tanto conocimiento de la verdad de Dios, aún quedas como un desobediente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso podrá la gente solo por su conocimiento ser justificado? Sí, esto nos enseña también que no es lo que haces, sino lo que eres. Porque está el caso de los fariseos que hacían cosas buenas, pero su corazón estaba totalmente separado de Dios. Pero también hay de aquellos que hacen cosas buenas aunque tengan un corazón sincero, pero no es por las obras nuevamente. Y yo creo que Pablo aquí es muy claro, que no es lo que haces, ¿sí? Lo que haces no es lo que te va a justificar, sino lo que eres, es decir, a quién pertenece, porque realmente el único que pudo hacer algo para llevarnos a Dios es Jesucristo. Él lo hizo todo. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que sepamos, aún con el mayor conocimiento de la ley o de los profetas incluso, aún con todo el conocimiento hasta del Evangelio, pero mientras no entreguemos nuestra vida al Señor, todo eso queda como un mero conocimiento, porque no es el conocimiento, no son las obras, no son las prácticas las que nos hacen salvos. Es Jesucristo morando en nuestros corazones. Y es lo que Pablo está diciendo. O sea, se apoyaban en la ley, se apoyaban en que cumplían la ley, en que hacían ciertas liturgias. Y en nuestros días puede pasar lo mismo. Creemos que por ir a la iglesia, por tener una Biblia en la mano, creemos que porque memorizar textos de memoria, creemos que porque tenemos una denominación, creemos que porque hacemos muchas cosas, eso ya nos da un lugar en el cielo. Y definitivamente que lo que el creyente hace es el fruto o el resultado de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Sí, o sea, no son las obras, es Cristo muriendo por nosotros, resucitando y viviendo en nuestros corazones. Entonces, sí es importante que quede bien claro que todo lo que el creyente sabe o hace
en beneficio de los demás, o todo lo que el creyente hace es el fruto de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. No es para que ser salvos, sino porque somos salvos. Y creo que esto Pablo quería dejarles bien claro a los creyentes ahí en Roma, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? No sé si se andaban peleando entre ellos, abogando de que no, que por la ley es salvo, y el otro no, que porque yo soy circuncidado y ustedes no. Me parece que Pablo fue certero, les dijo, pues no es lo que hagan, es quién gobierna sus vidas y quién es el que le entregó su vida por nosotros, que es Jesucristo. Bien, aquí dice en el 24, dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Quiero quitarle la palabra gentiles y ponerle entre los no creyentes, por causa de vosotros, porque nosotros, como arrancamos aquí ahorita, necesitamos incluirnos, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, agarrando el punto de origen, sí, el nombre de Dios también es blasfemado por culpa de nosotros, los creyentes, los cristianos, los bautistas en este caso, ¿sí? Cuando tenemos conductas erróneas, cuando nos da por juzgar a los demás, cuando tiramos las piedras, ¿sí? Cuando tiramos rocas a las personas, ¿sí? Que no compartimos con ellos ni su modo de pensar, y definitivamente siempre este es un quebradero de cabeza al respecto, porque nos enfocamos en que si no piensa como yo, él es el que tiene el error, y definitivamente pues eso trae desgracias. No hay unión entre los cuerpos de Cristo, porque también entre los cristianos se dan estas conductas de estarnos señalando unos con otros, que parte del tema es este, ¿sí? Y de que el conocimiento efectivamente, por muy conocedor que sea usted de la ley, de la Pentateuco, de Levítico, de todo lo que quiera, guste y mande de la Biblia, que la conozca de Génesis a Apocalipsis completamente, si usted no se ejercita, si no nos ejercitamos, para incluirme, ¿sí?, en el hacer, que es lo que salva, en creer, que es lo que me justifica, entonces andamos errados como unos 2 kilómetros y unas 2 toneladas de carga traemos de pecado todavía. Ocupamos ser liberados. El que nos pueda liberar, sí, es nuestro Señor Jesucristo, y sí observar nuestra conducta, porque me parece muy interesante el 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los no creyentes por causa de nosotros. ¿De quién? Suya y mía. Sí, me resultó muy interesante la enseñanza del hermano Trián hace un año atrás, cuando nos aplicó la de que nosotros tenemos conductas de fariseos. Somos a veces muy recurrentes en ejercitarnos de la manera como se ejercitaban los fariseos, porque la Biblia sí es cierto que aquí Pablo está hablando definitivamente en contra de los fariseos, pero hay que agarrar nuestra parte, hay que agarrar lo de nosotros, lo que nos golpea a nosotros, los que no nos acomoda a nosotros, acomodarnos al plan divino que ya tiene Dios establecido, sumarnos a Él y rendir frutos. Rendir frutos es dar buen testimonio para que los demás no hagan vituperio del Evangelio. Sí, la Escritura, aquí el apóstol Pablo está evidenciando a los que se creen religiosos, o sea, que se creen más por el hecho de conocer la palabra de Dios. Sin embargo, más bien son condenados por el mismo conocimiento. La Escritura dice aquí que a pesar de que saben, pues no entienden, no aplican lo que saben, ¿no? Y son buenos para juzgar. Como tienen mucho conocimiento, entonces se les da de una manera fácil juzgar a otros. Un ejemplo, aquí el apóstol Pablo pone algunos ejemplos. Le dicen, juzgan a los que roban, pero ellos mismos roban, ¿no? Juzgan a los adúlteros, pero ellos mismos adulteran. Juzgan a los idólatras, pero ellos mismos cometen sacrilegios, son idólatras de la Escritura, y llegan a ser tropiezo para los que no conocen a Dios. Es decir, los gentiles o los que no conocen a Dios dicen, pues estos, mira, que son los religiosos, los que conocen a Dios, mira cómo se comportan, roban, adulteran y son idólatras. Es decir, es evidenciada su hipocresía religiosa, y sinceramente Dios nos libre de caer en esta hipocresía religiosa. Avanzamos en Romanos capítulo 2, ya para cerrar el capítulo, el estudio del día de hoy. Vamos a dar lectura del versículo 25 al versículo 29. Dice la Escritura así, Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad, la circuncisión, recordemos que el judío se jactaba de tener esta marca en su carne, ¿no? Esta marca en su aparato sexual, el varón. Los varones se les circuncidaba desde el 8º día en que nacían. Entonces, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si obedeces la ley completamente. Pero si eres transgresor de la ley, es decir,
Si desobedeces algún mandamiento de la ley, tu circuncisión, tu marca física que los judíos tienen en este caso, viene a ser incircuncisión. Pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, es decir, nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de los judíos, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente, es decir, en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la de nuestro corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el hecho de que los judíos tengan esta marca en su cuerpo no los hace ser unas personas espirituales, ¿no? Dios acepta a los que de corazón le buscan, a los que de corazón obedecen. Primeramente, quiero dejar esto en claro, Dios solamente acepta como hijos y los justifica a todo aquel que cree en Jesús. Y Dios produce, es la obra precisamente de Dios en el hombre. A través del Espíritu Santo, el Señor, al creer en Él, nuestra fe sencilla, común, aún éramos pecadores cuando creímos en Él, pero por medio de la fe Dios nos regala su Espíritu Santo y quebranta nuestro corazón y nos guía al reconocer ese amor, el sacrificio de Cristo en la cruz, al creer en Él, en su vida, muerte y resurrección y que el Padre puso en Él el pecado de todos nosotros. El Señor nos bautiza de arrepentimiento por medio de la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La promesa es que todo aquel que obedezca al Señor primeramente en la fe, el Padre viene a morar en cada uno de nosotros. De tal manera que Dios acepta a aquel que tiene un corazón, un espíritu quebrantado y arrepentido. En Salmo 147, versículo 3 dice así: el Señor sana a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. También en Salmo capítulo 51, versículo 17 dice que los sacrificios que a Dios le agradan son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquel hombre que reconoce su pecado y va humillado delante de Cristo Jesús. Dice la Escritura en Juan 3, capítulo 36, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo, solamente por la fe podemos tener vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, el que rechaza el sacrificio y su sangre derramada, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente le espera castigo. Entonces, ¿a quién acepta a Dios? ¿Cuál es la verdadera circuncisión, ¿no? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestro comportamiento? Esa es la pregunta, ¿no? Para esta porción de... Gracias a Dios por la enseñanza de hoy, y definitivamente que Dios quiere transformar desde adentro para que entonces se evidencie en lo que somos. Y pues damos gracias a Dios por su enseñanza, y de verdad también gracias por conectarse con nosotros. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde el templo. Somos la Iglesia Bautista Betel, y los esperamos ahorita a las 11:30, es la clase infantil, y a las 12 los esperamos en el servicio. Me despido esperando que Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios les bendiga. Yo también me quiero despedir y agradecerles que compartan con nosotros este tiempo. Gracias por lo que me corresponde a mí. También recibí enseñanza en esta mañana. Quiero mandarles bendiciones a toda la iglesia. Ya tenía rato que no lo hacía en video. Dios les guarde, les bendiga y les siga multiplicando. Y ánimo. Okay, muchas gracias por acompañarnos. En resumen, me gusta hacer siempre notas, ¿no? Al final me gusta, dice la Escritura, que todos seremos juzgados por Dios, justamente, y seremos justamente hallados culpables, seremos encontrados culpables. Y también nos dice que el amor de Dios nos atrae hacia la salvación y nos lleva al arrepentimiento. Dios salva a aquel que viene a Él quebrantado de su corazón, y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, podemos ser salvos. Solamente por gracia, por regalo de Dios, por la buena voluntad de Dios, podemos ser salvos por su gracia, por medio de la fe. Y esto será evidenciado por las obras. No se pierda el estudio del capítulo número 3 de Romanos la próxima semana. Dios les bendiga.
Pues oramos para despedirnos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, rogándote, Señor, que sigas guiando nuestras vidas, nuestros pasos, Señor, y que tu palabra siempre que estemos expuestos a ella, haga su obra en nuestros corazones, que lleve fruto y fruto que permanezca. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud
las naciones reconocen hoy, digno tú eres. Yeah. Solo tú me impresionas. Yeah. Impresionante y digno. Solo ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres digno, 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 eternamente digno. Mi amado es impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Él es el que te corona de favor y misericordia. Él es el que te redimió y te hizo rey y sacerdote. Él te ha dado corona en lugar de ceniza. Él te ha dado manto de alabanza en vez de luto. Un nuevo cántico en tus labios en vez de espíritu angustiado. Pero así como los 24 ancianos en el cielo, cuando ven al que está sentado en el trono, arrojan sus coronas delante de él. Que puedas tomar un minuto ahí donde estás y decir: Señor, yo reconozco que todo viene de ti y todo vuelve a ti. La corona que me diste, necesito darte, entregarte y reconocerte. Muchos dolores de cabeza que tenemos es por retener mucho tiempo la corona que Él nos dio. No dejes que tu corona se caiga en los pies de quien no debe. No dejes que tu corona se caiga delante de otros, que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga: yo solo me inclino ante ti. Nadie me perdona como tú. Nadie me abraza como tú. Nadie me acepta como tú. Destruyendo todo rechazo desde la raíz. Toda amargura se transforma en amor, 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 amor. Mientras nos inclinamos ante ti, Rey, 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 reconocemos tu majestad en este lugar. Y no nos queda otra opción, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Las cosas viejas han pasado, todo se hace nuevo en tu presencia. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente. Aleluya. Aleluya. Digno. Tú mereces todo. Tú mereces todo, todo.